Seguramente estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y más allá de que unos puedan pensar que la culpa de todo la tiene el imperialismo ruso y otros piensen que la tiene el imperialismo norteamericano, y otros consideren que Europa está siendo un poco blandengue en todo este asunto, más allá de lo que cada cual piense. Si finalmente se produce una guerra, lo que está claro es que va a haber miles de ucranianos inocentes que de repente verán quebrado su día a día, se verán envueltos en una guerra y tendrán que salir en desbandada. Eso ya lo hemos visto aquí. Hace 85 años, en febrero van a hacer 85 años, se produjo una desbandada de Málaga a Almería por la costa. Malagueños inocentes, víctimas de una guerra, como el resto de la ciudadanía, pues tuvieron que abandonar sus casas porque les estaban bombardeando. Y de hecho, mientras huían en desbandada desde Málaga a Almería, pues tampoco cesaron de hostigarles desde la costa. De ese tema vamos a hablar. Vamos a hablar con Pepe Monte, uno de los portavoces de la Asociación Cultural La Desbandada, que cada año recuerda aquel acontecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por lo pronto vivo, no afectado por virus y bueno, pues gracias a la naturaleza aquí nos mantenemos en pie de lucha, luchando por estos objetivos que ya nos propusimos en su día. Bueno, yo he dado algunos datos ahí muy someros sobre lo que fue la desbandada, pero vamos a entrar más en detalle. ¿Cuándo, cómo y de qué manera se produce la desbandada de la que ahora, pues bueno, se va a cumplir 85 años y ustedes van a realizar como cada anualidad pues una marcha y algunas actividades más? Pero, a ver, vamos a recordar un poco qué fue aquello. Pues mira, así en líneas muy generales, decir que la desbandada es uno de los episodios más cruentos, el genocidio más grande de la guerra de España y que sin lugar a dudas en el que más víctimas, sobre todo de la población civil, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores, los jóvenes estaban en los frentes, ocasionó esta barbarie fascista que dio un golpe de Estado al gobierno constitucional que era el de la República, que había salido en la urna. Entonces, deciros que, según los estudiosos, el número de víctimas que quedaron en la carretera de Málaga a Almería está en torno a entre los 7 y los 15.000. Es muy difícil tener el número exacto, puesto que entre los cañas de bambú, los terraplenes y demás, pues ahí se quedaron. Pero, ¿por qué tanto silencio y tanto olvido? A mí siempre me ha llamado la atención por qué los historiadores, historiadores de peso, no le dieron la importancia que esto tenía, porque vemos la cantidad de escritos que hubo sobre el Guernica, que pasó unos meses después, y en el Guernica murieron unas 600 personas. Sin embargo, población civil también, lógicamente, unos 800 heridos, pero es que aquí fueron miles y miles las personas que murieron. ¿Por qué no se le dio y se trató esto? Pues bueno, aquí en primer lugar hay que echarle la culpa a los responsables republicanos. Y yo empiezo por ahí, porque eran los que estaban al mando de la población en Málaga. Y sin embargo, fue desastroso. Tanto la defensa, parece que no había armamento suficiente para combatir con el moderno armamento que traían, por ejemplo, los italianos, los fascistas italianos, y la evacuación. Entonces, en primer lugar, ellos. Por otro lado, lógicamente, el bando franquista no le interesaba dar publicidad
de la cantidad de muertos civiles que dejaron tirados por las cunetas. Y por último, pues deciros que la desbandada fue el primer ataque de un ejército moderno, como era el ejército italiano, contra una población civil indefensa, todo un hecho inédito, y que desgraciadamente pues luego se repite en Guernica, pero claro, en Guernica aquí no teníamos más cámaras que la de Sisse, que era el ayudante de Norman Bethune, pero ellos no pasaron de donde teníamos el frente. Perdone, pero puede tener algo que ver, porque no es la primera ocasión en la que nos encontramos que una tragedia de la guerra civil sucede en Andalucía, prácticamente no se entera nadie, pero sin embargo, ojo, si sucede en Madrid o si sucede en Euskadi o sucede en Cataluña, aparece en todos los libros de historia, de un modo o de otro, con una interpretación u otra más grande o más pequeño, pero por ejemplo en Andalucía es donde más fosas comunes hay, donde más dura fue la represión. Sin embargo, eso no aparece así en los libros de historia, ni siquiera en los que se escriben desde la izquierda o desde el bando republicano. No, porque, hombre, yo te digo que la misma República no aireó todo esta tragedia. Entonces, se conoce relativamente poco. Sin embargo, mira, a mí me llama poderosamente la atención cuando un día me encuentro un premio Planeta del 1967 titulado Las últimas banderas, de, si no recuerdo más, el autor José María de Lera, y hace, como novela, pero hace una recreación de 14 páginas sobre el hecho de la desbandada. Pero este hombre, en aquella época, yo calculo que fue que la censura no se enteró, porque si no, igual hubiera recortado el de porque yo creo que el menos espabilado, leyendo la novela, sabe, si tiene alguna idea de lo que fue la carretera de la muerte, le hace de eso. Entonces, claro, y esto no ha interesado, porque esto no interesa que lo metamos en los currículos. Nosotros pasamos durante la marcha dando charlas en los institutos que nos llaman, y entonces, bueno, incluso hemos tenido que enfrentar con algún profesor que dice que, bueno, es que eso pasó también en el otro bando, y que, bueno, pero es que lo del otro bando se ha conocido. Yo he tenido los muertos en la lápida en la puerta de la iglesia de mi pueblo, y sin embargo de esto no saben ni por dónde, ni dónde fueron. Yo me he enterado... Esa es una de las claves que yo creo que hay que avanzar en ella cuando se habla de la memoria histórica, porque es verdad que una parte de quienes defienden pues, los temas relacionados, los temas memorialísticos, como se le denomina, ¿no? Parece que lo que quieren es darle la vuelta un poco a la historia, que ganen los perdedores y que pierdan los ganadores, una cosa así, pero lo cierto es lo que está diciendo usted, es decir, hay determinados hechos que eran desconocidos y lo que hay que hacer es conocerlos y luego valorarlos dentro del contexto histórico. Y también hay, en cuanto a las víctimas, pues lo que ha dicho, es decir, durante 40 años, aquellos que fueron víctimas tanto de la guerra, por parte de, o sea, fueron víctimas de la izquierda durante la guerra, y que también aquellos que durante el periodo republicano pues fueron víctimas de agresiones o de asesinatos por parte de la izquierda. Todo eso se conoce porque durante los 40 años de franquismo se dedicaron a investigarlo y a difundirlo. Pero claro, el resto de víctimas, del resto de víctimas no sabemos nada. Y un ejemplo es del que estamos hablando, ¿no? de la desbandada. Mira, yo tengo un pequeño ejemplo de una persona que sale huyendo de Puente Genil, porque claro,
los que marchan desde Málaga, a Málaga llegaron 90.000 personas huyendo de las tropas y del avance de las tropas, aireados y con las proclamas famosas de Pepe de Llano, y llegan a Málaga. Bueno, pues de Puente Genil concretamente parte un pariente que llegó a Málaga, estuvo en Zafarraya y después llegó hasta Almería y siguió. Bueno, su familia nunca, jamás volvió a saber nada hasta que yo en un momento, hace tan solo unos cuantos de años, muy pocos, le llevé un tocho con todo su expediente. Ese hombre murió fusilado en Almería en el año 1945. Y la familia no tenía nada, ninguna idea de qué había sido de la víctima de este hombre, ¿no? Y como eso, un montón. Es decir, que de esto no se habló. Y sin embargo, como bien dice, ahora hay quien se pone a negar todo esto. Pero ¿cómo se puede negar si tenemos casos y tenemos todavía supervivientes que nos cuentan? Hay supervivientes habiendo ocurrido hace 85 años. Pues mira, hay Los que eran supervivientes. niños, ¿no? Sí, eran niños, indudablemente. Y tenemos un caso muy concreto en Almería de una señora que era una niña con 4 meses, que salió en brazos de sus padres, la madre italiana y el padre español, profesores, y salieron. Y bueno, y cuenta anécdotas de los más espeluznantes. Esa señora o esa mujer que tuvo que salir de esa familia que sale de Ádara, me cuenta la hija que su madre, ya de mayor, ella cuando murió el marido se marcha a Italia, se encuentra a un alumno, antiguo alumno de la Universidad de Milán, porque la madre fue profesora en la Universidad de Milán. Y ese alumno hablan, ya muy mayor, y decía que todo emocionado se le caían las lágrimas porque este había sido uno de los pilotos italianos que había bombardeado Adra cuando su madre tuvo que salir de allí con ella en brazos. Entonces, gracias a que su madre insistió mucho en explicarle lo que había sucedido y en contarle la historia, cosa que por desgracia tampoco ha habido muchas personas así, porque la inmensa mayoría, por el miedo, se lo han callado esos sufrimientos. Pero todavía puedo decirte que nos quedan algunos casos y en eso también estamos trabajando, en sacar a la luz estos casos que durante tanto tiempo han estado callados y yo pienso que simple y llanamente por el miedo. Hemos conocido casos a lo largo de la desbandada de un chico francés que vino a hacer la desbandada porque su novia española había estado el año anterior haciendo el recorrido. Cuando llega a Francia le cuenta lo que hay, lo que ha vivido, lo que ha sentido. Y cuando este chico llega a su casa en Francia, su abuela le dice que ella también había hecho la desbandada. Es decir, que ya son poquísimos, pero tenemos que valernos de esos testimonios y sacarlos a la luz para que nadie pueda venir a contarnos y a decirnos que eso no existió, ¿no? Como estos negacionistas que ahora quieren pintar la historia de blanco, hacernos una nueva historia, pero por desgracia fue la que fue. Y nosotros consideramos que las heridas no cicatrizan con los silencios. Hay que conocerlas sencillamente para que no se vuelva a repetir casos como estos. Ha hablado antes de las fotografías que recogieron aquel peregrinaje, aquella huida, aquella desbandada de Málaga a Almería. Hay un testimonio gráfico. Me gustaría que nos contara dos cosas. Una, cómo y por qué se recoge ese testimonio gráfico, esas fotografías, quién la hace y cuál era el objetivo de las mismas. Y por otra parte,
si hay estos testimonios de los que estaba hablando u otros, son accesibles a la ciudadanía de alguna manera, están en algún libro, en alguna revista, en algún vídeo. ¿Dónde puede la gente recuperarlo? Pues mira, yo te puedo decir, con respecto a la fotografía, Norman Bethune que es médico canadiense, yo creo, porque a veces me quedo sorprendido cuando aquí en Almería personas de formación y demás pues no conocen la historia de este hombre que fue un personaje muy humanitario, con sus ideas políticas, lógicamente, pero muy humanitario, que deja todo su bienestar que tenía en Canadá, porque era un médico súper conocido, y se viene a España para poner en marcha un sistema que era las transfusiones de sangre, pero sin necesidad de que el donante esté al lado del paciente que las va a recibir. Él monta en Madrid, en Príncipe de Vergara, una clínica, allí se saca sangre y se va a los frentes con las botellas esas de sangre para ponerlas directamente. Es espeluznante los casos que él nos cuenta. Pero Norman Bethune se vienen para Almería. Oyendo lo que pasaba de la carretera, se vienen para Almería con su furgoneta. Y cuando llega aquí, pues ya ha dicho que del frente de Motril ellos no pudieron pasar hasta Málaga, pero hasta ahí Sise, que era otro Hassan Sise, que viene con él, y Thomas Bolling, que escribe un libro magnífico, que era escritor, eran los dos compañeros que traía Norman Bethune, hace esta fotografía. ¿Para qué? Norman Bethune, que es un escritor de ese, escribe La herida. Un folletito, un librito pequeño, y con las fotos de este compañero y las que él mismo hizo también, algunas. Pues bien, y esto pues mira a llevarlo, presentarlo en la sociedad canadiense para recoger fondos para esta apuesta que él había hecho aquí de transfusiones de sangre, ¿no? Con esa finalidad. Pero esto desaparece porque Norman Bethune en el año se va a China y fallece en China operando en unas condiciones, pues, bueno, pésimas, ¿no? Un corte, una septicemia y muere a los 48 años. Pero esto que queda ahí perdido, hay un investigador de autores que vienen por Málaga, extranjeros, pues sabes que tanto el siglo pasado, a principios del siglo, pues hubo mucho movimiento, y un profesor de Málaga, compañero nuestro de la desbandada, Jesús Majada, ve que hay un librito ahí de un tal Norman Bethune, que nadie sabe quién es, y entonces se dedica a buscarlo. Lo encuentra en una librería en Barcelona y se ve que consigue que le manden esto, lo adquiere y cuando ve la fotografía se queda todo sorprendido con esta fotografía y se pone a llamar en las puertas de las distintas delegaciones. Oye, que esto hay que sacarlo a la luz. Oye, que esto... Al final, pues la Junta de Andalucía asume la oferta que le hace de la foto, se trabaja y en el 2004 se recobra la memoria se empieza a recobrar la memoria de la hermandad con la exposición que Jesús Majada hace en Málaga de esta foto. Esto dice, según él cuentan, sin publicidad ninguna, él se quedó sorprendido porque fueron algo así como 70 personas las que asisten el primer día a ver la fotografía. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, pues gracias a la difusión de esa foto, se empieza a conocer, se empieza a estudiar, se empieza a hablar y aquí estamos. Eso con respecto a lo de la fotografía creo que puede quedar... Sí, y la la segunda otra parte, de dónde encontrar testimonio.
Los testimonios, mira, nosotros tenemos una página que es la desbandá.es, donde vamos colgando y vamos colgando todas las actividades, que no son pocas las que se están haciendo, entrevistas. Tenemos colgada una entrevista con unas hermanas de Aro que viven en Francia. Una fue la que padeció, que era la hermana mayor, otra es profesora allí, y tenemos colgadas entrevistas. Vamos a colgar muy próximamente este caso de esta señora, de Luisa Vecino, concretamente se llama La Mujer, que es la última que hemos entrevistado aquí en Almería, y que hemos colgado un testimonio de verdad de lo más entrañable y de lo más duro. Y todo esto lo tenemos en la página de La Desbandá, en YouTube de La Desbandá, y ahí se puede seguir todo lo que eso. Lo mismo que las actividades. Nosotros tenemos conferencias o videoconferencias, como en este caso, que están colgadas ahí. De cara a este año, a la conmemoración de este año, ¿qué es lo que hay previsto? Pues mira, de entrada, este año, no sé si tendréis noticias, pero yo creo que se difundió y demás. Hemos celebrado recientemente, del día 10 hasta el día 14, celebramos una jornada de memoria en el centro, en el Salón de Actos de la UNED. Eso ya es pasado, pero ahí estuvimos, hemos tenido a historiadores como Eusebio Rodríguez, hemos tenido a Fran Martín, a Juan Francolomina, a Martirio Tesoro, y luego tuvimos una obra de teatro que son Vidas sin enterrar, que fue muy impresionante porque está dedicada, no sé si conoces la noticia de ese enterrador de Paterna de Valencia, que era militar en la época de la República, y entonces cuando llegaron las fuerzas franquistas, pues dijeron, sí, tú vas a ser ahora, pero te vamos a dar un encargo especial, que va a ser la de enterrar a los muertos que vamos a fusilar. En esas tapias fusilaron 2000 y pico muertos. Y este hombre, armado de valor, a cada uno procuraba coger algo que fuera significativo de ese personaje. Le iba a un cuadernillo, anotaba el nombre y anotaba la de esa, con vista a que cuando la familia fuera a preguntar por él, supiera decirle dónde lo tenía. Esta obra, Vida sin enterrar, que la dirige Concha Fernández, y un actor magnífico que fue José Gabriel, un chico joven, Fuentes, y con la colaboración también de actores como fue Teresa Novo o Paco Checa. Y con esto cerramos nosotros la semana aquí. A partir de aquí, pues tenemos una semana. Durante la marcha nosotros vamos haciendo actos, se van haciendo actos, ya no solo de cara a los marchantes, sino de cara a la población en la que hacemos las pernoctas. Y os puedo decir que hay presentaciones de libros, hay obras de teatro, hay música, hay conferencias, y bueno, te podría detallar día a día lo que tenemos y depende del tiempo que tengamos, ¿no? Pero deciros que en cada sitio y en cada punto de memoria por el que pasamos, también solemos tener un historiador, pues puedo decir el caso de Jesús Hurtado, historiador de Torre del Mar, que nos habla del heroico o farero en Torre del Mar, que se entretuvo en apagar las luces del faro durante 2 días para que desde los aviones ellos se seguían por la trayectoria de las luces, para que los aviones no pudieran localizar a los miles de personas que venían huyendo de Málaga. Claro, este hombre, el hecho fueron de 2 días. Al tercer día, cuando entraron las tropas, al cuarto día estaba ya fusilado en las tapias del cementerio de Torre del Mar. Pues entonces, estos hitos, tenemos historiadores que a lo largo de la marcha también dan cuenta de lo que allí pasó. Entonces, bueno, pues este es un breve resumen,
una Brevísimo. entradilla para aquellos que hayan quedado interesados en qué hay detrás de la desbandada. Pues bueno, aquí ya hayan tenido unas pinceladas y lo que les animamos es a que sigan informándose sobre esta parte de nuestra historia, porque insisto, más allá de las valoraciones políticas que se puedan hacer, más allá de, bueno, de encajar ese suceso en el contexto en el que está, bueno, lo cierto es que esa parte de nuestra historia, como otras partes de nuestra historia, ha estado oculta durante todo el franquismo, durante los inicios de la transición, y no hace tantos años que ha empezado a recobrarse la memoria de hechos concretos, pero también de personas que han sido víctimas o incluso han sido héroes, pero han sido ocultados por sus ideas políticas. Bueno, pues parece lógico que con el paso del tiempo pues vayamos recuperando la memoria de esas personas y de aquellos hechos, los encajemos en una historia general y luego ya cada cual que entre en sus propias valoraciones. Y esperemos que cosas como estas pues no las tengamos que volver a sufrir ni nosotros ni nadie. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nada, ya en otra ocasión tendremos la oportunidad de volver a hablar de algunos retazos de la desbandada, algún testimonio más de la desbandada. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por acordaros de la desbandada y deciros que siempre estamos a vuestra disposición. Todo lo que sea difundir para tratar de rescatar del olvido, para seguir exigiendo verdad, justicia y reparación por estas víctimas y para, a su vez, tratar de denunciar el incumplimiento de la ley de memoria, como es el caso más reciente del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que le quita el nombre a una calle de Sinaya para ponerle el nombre fatídico de Baleares que tantos bombardeos causó sobre la población civil. Y dicho sea de paso, por si sirve, este año, en el acto central de la desbandada que celebramos el domingo 6 en Salobreña, vamos a tener a un representante, una representante del gobierno de Baleares, porque quieren venir a desarcir un poco toda esta historia triste.